el manejo de lo que va a ser el lenguaje, el manejo de lo que va a ser justamente la parte de lo que es la interpretación de las palabras, la comunicación en sí, y por esa razón es un elemento fundamental para poder desarrollar nuestro aprendizaje como corresponda. Por esa razón, chicos, como les pido, su participación va a ser fundamental en esta clase justamente. Vamos a ver un poquito de todo, no solamente un solo tema, sino un poquito de todo justamente lo que tiene que ver con razonamiento verbal. Y espero justamente que a través de ello podamos participar y desarrollar como corresponde una bonita clase, ¿ya? Así que voy a comenzar justamente con esta primera parte de nuestra actividad. Que saben ustedes, pregunten, consulten cualquier tipo de duda que tengan, cualquier tipo de dificultad que se presente, háganmela saber aquí, que ustedes estaré viendo por el chat. Cualquier tipo de consulta que se puedan presentar, díganla nomás, y aquí vamos a aclarar cualquier tipo de idea que se vaya presentando a través de lo que vamos a ir avanzando en este día, en el cual veremos un poquito de todo referente a nuestro curso. Así que avanzo aquí y comenzamos. Comenzamos justamente. Les indicaba justamente aquí, chicos, que nuestro curso, razonamiento verbal, habilidad verbal también se le llama, involucra una serie de elementos, una serie de factores, que lo que buscan es poder interpretar, poder manejar, poder trabajar con lo que son las expresiones, con lo que son las palabras, con lo que son los términos que van a permitir la comunicación. Y no solamente eso, sino también poder interpretar lo que son los textos, que prácticamente va a ser algo pues fundamental para lo que es cualquier tipo de actividad que ustedes vayan a hacer, porque queramos o no queramos, vamos a leer. No vamos a tener que meter a la lectura de una o de otra manera. Y es por ello que será muy importante poder desarrollarla, manejarla y cada vez mejorarla, ¿ya? Así que por ello vamos a comenzar con algo muy sencillo, que es una pieza fundamental al momento de que interpretamos lo que son justamente nuestras lecturas y a la vez también nos comunicamos. ¿Y qué es eso? Lo que va a hacer son los llamados sinónimos, justamente, los sinónimos respectivos. Ah, ¿cómo es esto de los sinónimos de ustedes? Muy sencillo. Cuando hablamos de sinónimos, hablamos de ciertas palabras, de ciertas expresiones, de ciertos términos que tendrán significados semejantes o iguales unos con otros. ¿Estos sinónimos para qué me sirven ustedes? ¿Para qué me va a servir aprender sinónimos? Sencillo. Lo principal, mejorar mi comunicación. Cuando una persona constantemente está repitiendo unas palabras, eso hace ver qué cosa, que no está muy bien preparada, que no tiene muy bien manejo de los términos de una lengua y que también nos muestra un poquito de desidia, o sea, de poco interés por aprender algo nuevo. Sin embargo, cuando yo de repente en mi comunicación puedo usar diversas palabras dependiendo de cuál sea el caso y evitar la repetición de una sola, ¿eso qué me demuestra? Versatilidad. Puedo comunicarme con cualquier persona de cualquier lugar, de cualquier situación económica, de cualquier contexto. Y eso es algo muy, pero muy importante. De ahí veremos si puedo de repente enviarles la diapositiva después de la clase, chicos. Así que no se preocupen por ello. Veremos justamente después si les puedo enviar sin ningún problema. ¿Ya? Pero antes vamos aquí a manejar un poquito las ideas que estamos señalando. Así que como les decía, trabajar con los sinónimos prácticamente viene a ser un elemento fundamental para cualquier persona. Y para manejar los sinónimos hay que conocer ¿qué cosa? Los significados de los términos. ¿Cómo yo cada vez puedo mejorar en ello? Dos vías muy importantes. Escuchar e investigar por mi cuenta y tener a la mano un diccionario. Ese librito les va a ayudar toda su vida prácticamente. Y es por ello que hay que tenerlo presente. Ya sea físico, ya sea virtual, mi diccionario siempre va a servirme de mucha ayuda. Por ejemplo, aquí tenemos una primera actividad, la cual me indica que puede determinar, de acuerdo al contexto, a la situación, el significado de una palabra que va a estar resaltada. A ver, vamos a ver qué también la podemos hacer. Miren aquí, tenemos aquí una pequeña oración. Veamos de qué nos habla y vamos a elegir cuál de los términos representa el significado de esa palabra. Por ejemplo, mi oración me dice lo siguiente: la ideología parte siempre de un supuesto que da por demostrado. Esa es mi oración y tenemos la palabra en negrita, demostrado, resaltada ahí. Yo pregunto, chicos, que me están escuchando ahorita aquí,
¿Cuál de esas 5 palabras podrá ser la que represente el significado de esa expresión? ¿Será caso científico? ¿Será opinable, lógico, evidente o plausible? A ver, para poder saber qué es lo que cada una de estas palabras tiene que ofrecer y buscar la más adecuada para esa oración, primero hay que saber, pues, qué significan ellos. Tenemos la palabra demostrado, que quiere decir algo que sea confirmado, comprobado, que no tenemos duda de ello. Tenemos las palabras como plausible, que es algo posible. Tenemos algo evidente, que es algo observable y reconocible. Tenemos algo opinable, que es debatible, y algo lógico, que es algo coherente. ¿Cuál de esas 5 palabras, chicos, es la que representa el sentido del término evidente? El término demostrado, perdón. Me dice justamente por aquí el que va a ser evidente, bien ludeña. Por aquí también me indica justamente también que va a ser evidente, por ejemplo. Si me proponen evidente como término que representa el significado de demostrado en esa oración, pues, muchachos, queridos chicos, están, pues, en este caso, en todo lo cierto. Claro que va a ser evidente. Muy bien. Algo evidente es algo que no requiere mucha comprobación. ¿Por qué? Porque se sabe que es algo verdadero, que es algo coherente, que es algo real. Por lo tanto, ahí está la idea. Exacto, Cristian, muy bien, evidente. También algo que me decía justamente que era evidente. También por aquí justamente Héctor también. Evidente es el término que estábamos buscando justamente para esta idea. Por aquí Nicole y Melvin me están levantando la mano. Dime, Melvin, dime justamente, ¿qué quieren preguntar? Si lo quieren preguntar, díganmelo nomás. Ahí de repente puedo usar justamente el chat para hacer las preguntas si tienen de repente algo que consultar. Siempre justamente usan el chat para evitar justamente que de repente por el audio se puedan mezclar de repente los sonidos. ¿Ya? También justamente por aquí me indicaba justamente dejar el enlace justamente evidente. Ahí está, ahí está. Cuando uno precisa el significado de algo, luego, a través de estos términos que están representando justamente si los sinónimos, podremos justamente, ¿qué cosa? Mejorar nuestra comunicación y entender mejor las palabras. ¿Ya? No se escucha lo que está... ¡Uy! No se me escucha lo que está hablando. A ver. Vamos a ver. Un momentito, muchachos, momentito. A ver. A ver, por aquí me dicen que sí se escucha. Así que a ver, fíjense ustedes, fíjense de repente, muchachos, porque si me dicen que sí se escucha por ahí, yo sí escucho. Así que si sí se escucha, chicos, entonces fíjense de repente por ahí algo de repente está fallando con sus audios. ¿Ya? Así que sigamos, chicos, sigamos avanzando. Si me escuchan, no hay ningún problema. Si no, me avisan de repente por aquí, vemos qué pasa de repente para solucionar los problemas y que se dé como corresponde la sesión respectiva. ¿Ya, muchachos? Así que sigamos. De repente el internet puede ser, el internet. ¿Ya? Así que de repente fíjense por ahí. Vamos ahora a la segunda idea. Vamos a una segunda oración para seguir investigando este tipo de los significados que se presentan. Miren aquí. Tengo una segunda oración que me dice lo siguiente. Veamos primero qué me indica. En todo país subdesarrollado, como en todo país totalitario, la distinción entre Estado y gobierno es un espejismo jurídico. Eso es lo que justamente me señalan en esa parte de la oración. Así que, ¿cuál será ese elemento que representa el significado de espejismo en esta oración? ¿Será acaso fulgor? Tal vez es engaño. Puede ser fantasía, argumento o destello. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Que me están justamente aquí escuchando. ¿Cuál será el elemento? Fíjense bien. Por ejemplo, por aquí me dicen que es fantasía. ¿Alguien más? Fíjense bien las palabras. Es un espejismo jurídico. ¿Será un argumento? ¿Será fantasía? ¿Será de repente engaño? ¿Será un destello, un fulgor? Recuerden que el fulgor justamente debe ser un resplandor justamente. Así que, a ver, vamos a ver. Hasta ahora estamos entre fantasía y la mayoría, hasta ahora, como puedo ver, Camila, justamente, Terry Ludeña también, por aquí, Elki también, por ejemplo, Maite también, me dice que va a ser justamente engaño. En fantasía propone justamente Yari, por ejemplo. Diego me dice fantasía. Fulgor propone Noemí, por ejemplo. Así que estamos entre fantasía, por ahí fulgor. Algunos proponen hasta destello, por ejemplo.
¿ya? Así que vamos a analizar la oración. Aquí siempre que hace, se analiza la oración con calma y se logra identificar el sentido que estamos buscando, ¿ya? Recordamos que estamos hablando en justamente la distinción. Distinción entre Estado y gobierno. Según la me dice que es un espejismo jurídico. O sea, que es algo que puede señalar cierto tipo de falsedad. Así que, primero, automáticamente debo descargar lo que es la palabra argumento, destello y fulgor. ¿Y por qué digo esto que debo descargarse automáticamente? Porque fulgor es resplandor. ¿Qué tiene que ver resplandor aquí? Nada. Destello, luminosidad. ¿Qué tiene que ver luminosidad aquí? Nada, descartado. Argumento, sustento. ¿Qué tiene que ver sustento acá? Nada. Por lo tanto, solamente es fantasía o es engaño. Y ya que estamos hablando de que es un espejismo jurídico, o sea que solamente se ven las leyes, pero no en la práctica, la palabra adecuada es engaño, justamente. Eso es lo que justamente estamos presentando. ¿Por qué no fantasía? Fantasía es algo irreal. Pero aquí se detalla que no es que no sea irreal, porque sí existe en las leyes, pero en la práctica no está. Y por lo tanto, si algo está en las leyes y no está en la práctica, entonces es porque hay un engaño ahí. Por esa razón es que la palabra engaño representa la idea que estamos tomando en cuenta de lo que es un espejismo. Ya, chicos, ahí tenía que ser esa D. ¿Ya? Con calma nomás, chicos, con calma nomás. Vamos una más, hay que seguir practicando. Vamos con una más, una oración más. Miren esta oración, esta vez está bonita. Dice así. El periodismo ha sido la sombra de mi vocación literaria. La ha seguido, alimentado e impedido de alejarse de la realidad viva. Y termina mi texto ahí. Ahora, para la palabra sombra, ¿cuál de esas 5 será su significado? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué proponen? Ludeña y Kevin se van por compañía, o sea, la B. Diego me dice oscuridad, o sea, la E. Me también justamente por aquí compañía, Maite la E. Compañía también me dice justamente Elki por aquí, Ana me dice compañía, Héctor propone justamente la B que va a ser también compañía, oscuridad Camila. También justamente María me dice que va a ser oscuridad. Así que, a ver, vamos a ver, chicos, vamos a ver aquí. Recuerden siempre algo. Cuando ustedes analizan una oración y les piden que en esa oración precisen el significado de una palabra, nunca solamente se basen en un sinónimo directamente. Tenemos que analizar ¿qué cosa? Analizar el contexto. Porque las palabras pueden ser polisémicas. ¿Qué son polisémicas? Palabras de varios significados. Y por lo tanto, si una palabra tiene varios significados, cuando se usa en una oración, no se usa con todos los significados a la vez. Se usan con uno preciso. Y tomando en cuenta ese significado preciso, yo selecciono cuál será la idea que representa ese significado. ¿Ya? Siempre hay que precisar ello. Cuando yo elijo aquí la palabra sombra en mi oración, ha sido la sombra de mi vocación, quiere decir que a la vocación que yo de repente me he dedicado, el periodismo ha estado siempre presente ahí. Ha estado como si fuera un hermano, siempre ahí, siempre ahí. Por lo tanto, si buscamos la idea que sombra está transmitiendo en esa oración, la vamos a encontrar en compañía. ¿Por qué no pudo ser protección? Porque según lo que me dice justamente mi texto, solamente me señala que me ha acompañado, que me ha seguido, que no me ha abandonado, no que me ha protegido. Incluso justamente aquí me ha dicho, me ha alimentado, por ejemplo, me ha impedido que me aleje de la realidad, o sea, me ha puesto las cosas claras, pero no me ha protegido en nada, así que no me dice eso justamente la idea. Y tampoco podía tomar oscuridad, porque esa sería una idea bastante literal. Tal vez en otra oración la palabra sombra pueda adquirir el sentido de algo oscuro, pero aquí no tenía sentido eso. Por esa razón, siempre, ¿qué debo de hacer? Analizo mi contexto. El contexto lo dice todo. La palabra que voy a verlo ahí no va a ser la misma que en otro contexto se va a poder de repente tomar en cuenta. Siempre el contexto va a ser importante. Siempre, en toda comunicación. Ustedes mismos, chicos, cuando ustedes se comunican constantemente con los demás,
Siempre depende de con quién están hablando para saber qué decir y qué no decir. Y lo mismo ocurre con las palabras y sus significados. Dependiendo del contexto, voy a usar o uno u otro, porque la mayoría de palabras son polisémicas, tienen varios significados y hay que saber seleccionarlos, ¿ya? Sigamos, hay que seguir practicando, chicos. Vamos, una más, una más. Ahora justamente seguimos identificando el significado justamente de cada palabra. Miren aquí. Avanzo a la siguiente. Miren la oración. Las razones que se esgrimen, o sea, que se proponen, se plantean contra los grupos sectarios, los grupos radicales, son a menudo certeras. En esta oración, ¿cuál será el significado de la palabra certeras? ¿Pertinentes? ¿Superfluas? ¿Sofisticadas? ¿Sutiles o mordaces? A ver, recuerden, vamos a analizar la oración. La oración me decía, las razones que se van a proponer, se van a plantear contra esos grupos que son radicales y que no tienen sentido de ser, son a menudo certeras. O sea, son a menudo justamente las adecuadas para ello. ¿Cuál sería la palabra que representa la idea de certeras en esa oración? A ver, ¿qué me proponen ustedes, chicos? ¿Qué me proponen? Por ejemplo, el que ya comienza con pertinentes, al igual que también Yamile. Kevin también me dice que va a ser la C, o sea, va a ser mordaces. Hugo propone pertinentes, al igual que también Terry. Y Valeria me dice sutiles. ¿Qué es radical, Kevin? ¿Qué pregunta, Jonathan? Un grupo radical, justamente, viene a ser, pues, un grupo que va a los lados más extremos, justamente. Y claramente ser radical no siempre es bueno, especialmente cuando se habla de relaciones entre personas. Una persona radical siempre va a traer problemas. ¿Por qué? Porque no acepta cuando de repente hay algo que cambiar y a veces mantiene un orden, bueno, tiene de repente una equivocación de forma constante. ¿Qué significa? Bueno, qué bien que preguntes, Camila. Cuando una palabra no se entiende, pregunto aquí. Vamos a entender aquí las palabras. Primero comienzo con la palabra mordaces que me han preguntado. ¿Qué significa mordaces? Mordaz viene a ser, por ejemplo, un comentario que genera algún tipo de molestia. Un comentario hiriente. Eso es mordaz. Comentarios hirientes van a ser comentarios mordaces. ¿Y qué es algo superfluo? Superfluo es algo de poca importancia, algo secundario, algo que no es muy importante. Eso es algo superfluo. Así que, para esta oración, si hablamos de certeras, el sentido de la palabra certeras estará representado por pertinentes. ¿Qué es algo pertinente? Algo pertinente es algo adecuado para una situación determinada. Y según la oración me indicaba que esas razones que se van a proponer para criticar a esos grupos que son radicales, que no deberían ser como tal, realmente son adecuadas, porque grupos radicales no son buenos grupos. Por esa razón, ahí está la idea de pertinentes. ¿Por qué no pudo ser sofisticada? Porque sofisticadas tiene que ver con la elegancia. No tiene nada que ver elegancia acá, por ejemplo. ¿Por qué no pudo ser sutiles? Porque los sutiles son justamente delicadas también. Y tampoco tenía nada que ver justamente aquí. Ya, por eso siempre analizamos el contexto. Contexto principal, contexto lo más importante que debo tomar en cuenta cuando busco el significado de una palabra o busco un sinónimo o busco cómo entenderla. El contexto es importante. Uno más, una palabrita más en una oración. Miren esta oración. Dice así: todo cambio triunfante conmueve la autoridad y hace más difícil la cohesión social. Así que, chicos, tomando en cuenta esta expresión, esta oración, ¿qué significado en esa oración tiene la palabra conmueve? Miren, todo cambio triunfante conmueve la autoridad y hace más difícil la cohesión social. ¿Qué es cohesión social? Qué bien que preguntes, Jonathan.
Cuando hablamos de cohesión social, hablamos de unión. Unión. Hay ocasiones en las cuales un grupo determinado de la sociedad gana algo. Y a veces celebra de manera exagerada ese triunfo, haciendo que otros grupos se sientan de repente alejados de ello. ¿Y eso qué pasa? Fragmenta la cohesión. Así que esa palabrita conmueve, ¿cuál será su sentido? Enternece, impresiona, sensibiliza, debilita o restablece. ¿Cuál será? A ver, piénsenlo bien. Recuerden, una pista para saber cómo interpretar la palabra conmueve va a ser esta última parte de la oración. Dice, hace más difícil la cohesión social. Si algo hace más difícil que se produzca algo, entonces tiene que ser algo que, en este caso, debilita. Esa debe ser. ¿Por qué no pudo ser la A, la B, la C o la E? Aquí lo explico, chicos. Aquí lo explico. Miren aquí, miren aquí. A ver, ¿qué significa? Ahorita justamente te digo, no te preocupes. Ahorita justamente explico todas las palabras que se encuentran ahí. ¿Ya? Comenzamos primero por enternece. ¿Por qué no pudo ser enternece? Porque enternece tiene que ver justamente con brindar o generar cariño, generar ternura. ¿Y qué tiene que ver la ternura con debilitar la cohesión social? Pues no tenía que ver nada. Por eso enternece, se va. ¿Por qué no pudo ser impresiona? Porque cuando algo impresiona puede ser algo para bien o para mal. Pero aquí estamos viendo que estaba generando algo malo, está fraccionando la cohesión social. Así que impresiona, no me da la precisión que busco. Descartado. ¿Por qué no pudo ser sensibiliza? Porque sensibilidad tiene que ver con lo que son sentimientos. Y los sentimientos pueden ser para algo bueno o para algo malo. Y una vez más, aquí estamos viendo algo malo, algo que afecta. Y por lo tanto, esta palabra no me daba la precisión adecuada. Descartado. ¿Por qué no pudo ser restablece? Porque restablece tiene que ver con lo que es, en este caso, restituir. Devolver algo a lo que se encontraba. Y en este caso, pues no hablamos de devolver algo, sino al contrario, de quitarlo. Quitamos la cohesión social. Y es por eso que debilita, es la idea que estamos justamente presentando. Me dice que también pregunta justamente lo claro, justamente la UNI trabaja bastante con contexto. Así que si por ejemplo ustedes van a postular a la UNI, tienen que interpretar muy bien justamente las palabras dentro de las oraciones, porque ahí se hacen preguntas sobre ello. Hacen preguntas contextuales, hacen preguntas de significados de palabras, hacen preguntas justamente sobre ello. Así que, por ejemplo, si voy a postular a la UNI, debo ya estar ahí con mi vocabulario, practicando, revisando las palabras de anteriores exámenes para estar un poco más preparado y saber qué términos pueden tocarme en el examen que puede venir. Ello me tengo que hacer. Cualquier persona que vaya a postular a cualquier tipo de universidad, lo primero que debe buscar, exámenes pasados. ¿Para qué? Para conocer cómo son las preguntas, qué pueden venir, porque a veces las preguntas no cambian mucho. De repente solamente una cambia dos más, pero además se mantienen. Y por esa razón, busco en los exámenes y me comienzo a empapar de las palabras, de las preguntas, de los temas. Y así me voy preparando poquito a poquito. Eso es algo que les recomiendo, siempre hagan ello. Sigamos. Una oración más, una oración más. Miren esta oración que aparece aquí. La oración dice, el individuo no contaba, prácticamente no existía en aquella civilización piramidal y teocrática, cuyas hazañas habían sido siempre colectivas y anónimas. Vamos a aclarar algunas ideas que se aprenden en la oración. Primero, ¿qué es una sociedad piramidal? Una sociedad en la cual hay una cabeza y vamos bajando de acuerdo a cierto, en este caso, cierto poder que tiene. Es una sociedad piramidal. Hay una cabeza, hay una persona o hay un grupo de personas que gobiernan y luego se encuentra la nobleza, luego se encuentra el pueblo, así sucesivamente. ¿Qué es teocrática? Teocrática quiere decir que está basada el gobierno en Dios o en la religión.
Una sociedad piramidal teocrática quiere decir que en la punta de la pirámide se encuentra, por ejemplo, una persona que siente que gobierna porque tiene la bendición de Dios y por tal motivo va a ser la encargada de dirigir toda la demás. Es una sociedad piramidal teocrática, ¿ya? Así que, ¿cuál será? Miren con calma, miren con calma. No existe en aquella civilización piramidal teocrática. Piramidal, piramidal, en forma de pirámide, en forma de pirámide. ¿Cuál será la idea que representa la idea de piramidal? Hasta ahora me dicen que va a ser ordenada, que va a ser heterogénea, por ejemplo. Hasta ahora me dicen esas dos palabritas, por ejemplo. Me dicen que puede ser también la B, o sea, obtusa, ¿ya? Así que están hasta ahora entre la A, obtusa, la B, heterogénea, por ejemplo, la C, y hasta me he dicho que podría ser homogénea la B. Así que, a ver, vamos a aclarar. Aquí también propone algunas que van a ser vertical. Por ejemplo, Correa me decía que iba a ser vertical. Así que vamos a aclarar las ideas. Vamos a aclarar las ideas aquí. Todo aquí se aclara, chicos. Todo aquí lo aclaramos. Como les decía, como les indicaba, una sociedad piramidal es una sociedad en forma de pirámide. Hay un estrato alto, un estrato medio y un estrato bajo. De arriba hacia abajo. Una sociedad piramidal. Ustedes me dicen que es ordenada, al menos según la oración, no lo sé. Porque una sociedad piramidal no es un seguro de que vaya a estar ordenada o no. Por lo tanto, la A, descartada. Me voy a la B, obtusa. Obtusa viene a decir complicada o puntiaguda. Al igual que ordenada, yo tampoco puedo saber eso de una sociedad piramidal. Puede estar ordenada, puede estar desorganizada, puede ser algo coherente, puede ser incoherente, eso tampoco lo podemos saber. Descartado. ¿Qué significa geográfica, por ejemplo? Sería en este caso geográfica, por ejemplo, porque geográfica sí que de repente no le entiendo esa palabra, pero geográfica, ¿cómo se llama? Geográfica sí, por ejemplo. Así que ahorita también me explico unas ideas, chicos. Chicos, no se preocupen. Déjame aquí terminar con algunas palabras. Heterogénea. ¿Heterogénea qué es? Algo heterogéneo es algo variado, diverso. Y al igual como ocurre justamente con la oración que me están indicando, una ciudad piramidal puede ser diversa o puede ser todo igual. Así que eso tampoco me especifica nada. Lo mismo ocurre eso con homogéneo. Pero viene la palabra vertical. Y esa palabrita vertical, esa palabra es la que estamos buscando. ¿Por qué vertical, profesor? Dirán ustedes. Porque algo vertical también se da de arriba hacia abajo. Lo mismo que una sociedad piramidal, que se da de arriba hacia abajo. Esa palabra de la E era la que estábamos justamente buscando. ¿Ya? Ahora, creo que Yadier me está preguntando qué es teocrática, por ejemplo. Algo teocrático viene a ser justamente un tipo de gobierno en el cual, por ejemplo, el gobernante es el encargado por Dios de dirigir una sociedad. Por ejemplo, los antiguos reyes de Europa, que decían que provenían de los dioses y por tal motivo su sociedad era teocrática justamente. ¿Ya? Me dice, por ejemplo, acá, pero el contexto dice que, se llama, que no pirámide. Por ejemplo, a ver, ¿cómo que no pirámide? Explícate justamente ahí, explícate un poquito más, Vargas. Vertical también podría ser de abajo hacia arriba, pero ahí está, podría ser de abajo hacia arriba, pero generalmente de arriba hacia abajo, justamente. Así que ahí sigue representando la idea de lo que es justamente piramidal. Sigue señalando el caso que estamos viendo, por esa misma razón. Buenas tardes, Michal, justamente puede ver el link del grupo, por favor. Por ejemplo, bueno, después te lo puedo pasar justamente. Ahí lo dicen por acá, Terry. Vertical me sonaba como en psicología estricta, por ejemplo. Es que la palabra vertical es polisémica también. Y en este caso, la palabra vertical está señalando justamente, más que nada, una determinada dirección. Cuando yo digo que de repente voy a tomar una dirección vertical, quiere decir que voy a tomar una dirección de arriba hacia abajo. O sea, yo como cabeza de grupo voy a dirigir a mis, de repente, compañeros en la actividad. Ahí está la dirección vertical, de arriba hacia abajo. Un tipo de sociedad horizontal sería homogénea, todos al mismo nivel. ¿Ya? Hay que ajustar el contexto. Por ejemplo, claro, siempre justamente el contexto. Siempre el contexto me va a importar, chicos. Para cualquier tipo de actividad, el contexto siempre va a ser importante. ¿Ya? Así que vamos a seguir avanzando, chicos. Vamos a seguir avanzando. Tenemos aquí varias actividades por realizar. Avanzo aquí. Ahí está justamente vertical.
Y vamos a otro más. Vamos a ver un poquito de lectura. Un textito chiquito para comenzar a seguir trabajando aquí con los contextos y seguir practicando con ellos, ¿ya? Miren aquí. Aparece un texto aquí en sus pantallas que no es un texto muy largo. Texto pequeño, justamente. Luego se retirar los sinónimos respectivos. Tengo aquí mi texto. Vamos a leerlo. Es un texto muy grande. Lo bueno es un texto pequeñito. Y vamos luego a establecer cuáles son los sinónimos. Los sinónimos van a ser aquellos términos que tendrán significados iguales o semejantes a los términos en negrita que estamos viendo ahí, ¿ya? Pero para identificar los sinónimos, primero hay que saber de qué nos habla el texto. Así que vamos a leerlo. Mi texto dice así: los deseos y los sueños pueden volverse realidades. Una frase que conocemos muy bien todos nosotros. Seguimos leyendo. No es fácil, desde luego, no es fácil, desde luego. Hacen falta una terquedad de acero y la capacidad de sacrificio y de idealismo de esos desarrapados que en este suelo hostil hicieron brotar agua y sembradíos donde había piedras y levantaron en el desierto cabañas que se volvieron pueblos y después ciudades modernas. Primera parte, se acaba la parte de la lectura. Hasta este momento me está diciendo el autor lo siguiente: si yo quiero hacer mi sueño realidad, nada que caminos fáciles, nada que caminos sencillos, no que esto me solucione los problemas así un chasquido de dedos, no. Vamos a hacer las cosas bien. Y eso demora, cuesta, hay que trabajar mucho. Hay que tener esa resistencia y esa perseverancia que tenían aquellos señores, aquellos chicos, aquellos jóvenes que cuando recién comenzaban a hacerse todas las cosas que vivimos en esta sociedad, pusieron todo de sí, se esforzaron todo de sí, lograron hacer de un lugar que estaba hecho un desastre, hacer cosas positivas, como justamente hacer brotar agua de un terreno árido y hacer sembrar en un lugar donde habían piedras incluso. Así que vemos una persona que realmente se esforzaron bastante para hacer las cosas como son. Y por esa razón, si yo quiero realmente triunfar, debo seguir como ellos, esforzándome paso a paso para poder llegar así a mi objetivo como corresponde. ¿Ya? Sigamos leyendo. ¿Cuál es el tema? Estamos viendo una combinación de temas, Ángel. Hemos visto el primero, un poco de definiciones y significados, y estamos viendo un poquito de comprensión lectora. Estamos viendo de todo un poquito, Ángel. Sigo avanzando, sigo la lectura. La historia no está escrita y no hay leyes recónditas que la gobiernen, dictadas por una implacable divinidad o una naturaleza despótica. La historia la escriben y reescriben las mujeres y los hombres de este mundo a la medida de sus sueños, esfuerzos y voluntad. Esta certidumbre pone sobre nuestros hombros una tremenda responsabilidad, desde luego, y no nos permite buscar coartadas, o sea, caminos fáciles para nuestros fracasos. Ahorita justamente explico qué es despótica yo. Pero también constituye el más formidable aliciente para los pueblos que se sienten agraviados o desposeídos, chicos. Y ahí justamente termina lo que es nuestra actividad determinada. Primero leemos la lectura. Antes de comenzar con los sinónimos, vamos a ver unas ideas muy curiosas. Pero antes yo me pedía, que indicara qué significa despótica. Despótica significa pues un tipo de sociedad en la cual parece que todas las cosas funcionan de forma, podría decirse, rigurosas, estrictas, sin ningún tipo de posibilidad a cambiarlas. Eso tiene que ver justamente con lo que es despótico, por ejemplo. Un poder supremo que lo dirige todo y que parece que no deja nada suelto ni siquiera para poder cambiarlo. ¿Ya? Así que esa es mi lectura. Como ven, no es una lectura muy extensa. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los sinónimos más adecuados para las palabras que se encuentran ahí en negrita.
Y comienzo con la primera palabra, la cual es terquedad. Y aquí la vamos a ver, por ejemplo. Tengo aquí la palabra terquedad. Y ahora, miren aquí, ¿qué es recóndito? Recóndito puede ser algo alejado, algo oculto o algo escondido. Ya se más. Ahora, vamos primero con terquedad. Vamos una por una. Terquedad. Tenemos aquí 5 palabras que se proponen como sinónimos, pero solamente una va a ser. Así que, ¿cuál de esas 5 palabras será el sinónimo de terquedad? Una vez más, vamos a leerle del contexto para elegir la más adecuada. Dice así mi texto. Hace falta una terquedad de acero. ¿Cuál será el sinónimo de la palabra terquedad ahí? Así que, ¿qué me dicen ustedes, chicos? Hasta ahora proponen que puede ser tenacidad la B y también impulsividad la C. Entre la B y la C, por ejemplo. ¿Alguien más? A ver, fíjense bien. Me dicen tenacidad. Me dicen también justamente lo que es la palabra impulsividad incluso. Así que están entre ahí, de tenacidad justamente, impulsividad. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Parece que hasta ahora parece que tenacidad va a ser entonces la respuesta adecuada. Vamos a ver entonces si realmente tenacidad tenía las ideas que estábamos buscando cuando hablamos de terquedad. ¿Qué significa la palabra veleidad? Qué bien que preguntes, Daniel. Veleidad significa algo que es poco consistente, poco firme. Algo en este caso que puede cambiar rápidamente porque no es tan, se puede decir, seguro. Es algo superficial, justamente, algo justamente la veleidad. Así que, vamos a ver aquí. Tomando en cuenta terquedad, que involucra una voluntad de acero, la palabra correcta para nuestra idea es claramente tenacidad. ¡Qué bien, muchachos! Tenacidad. Esa palabra tenacidad involucra justamente esa voluntad de acero para resistir a los problemas que puedan aparecer. Muy bien. ¿Por qué no pudo ser contumacia? Porque contumacia también puede ser sinónimo de terquedad. Contumacia significa testarudez. Es cuando, por ejemplo, yo muestro algún tipo de situación y a pesar de que yo salí perdiendo de la situación, yo sigo dándole ahí, a pesar de que yo pueda estar en un grave error. Por eso, tenacidad no era la adecuada. Pero contumacia no era la adecuada. Impulsividad menos, porque impulsividad involucra lo que es el actuar sin pensar. Y aquí no estamos viendo eso, estamos viendo resistencia en este caso, descartada, impulsividad, veleidad menos, porque veleidad significa inconstancia, superficialidad, no tiene nada que ver. Y fideísmo tampoco, no tiene justamente la idea que estamos buscando. Así que, muy bien, tenacidad. Segunda palabra, hostil. Primero vemos cómo aparece en la lectura. Dice así. En este suelo hostil hicieron brotar agua y sembradío donde había piedras. Por lo tanto, si es un terreno hostil, ¿qué palabra sería el mejor sinónimo para colocar en esta oración? A ver, por ejemplo, por aquí me están proponiendo que va a ser, por ejemplo, agresivo la C. También proponen que va a ser la D, maltrecho, por ejemplo. También dice justamente que va a ser maltrecho. También propone que podría ser, a ver, agresivo y maltrecho. Están entre agresivo y maltrecho. Están entre esas dos palabritas. ¿Ya? A ver qué más por aquí. También me señala justamente que puede ser, ¿cómo se llama? Desecho, maltrecho. Hasta ahora están en esas ideas. Muchos están ahora en esas ideas. Mientras también puede ser agresivo. Así que, a ver, vamos a ver. Vamos, aquí todo se aclara y todo se da su respuesta como corresponde. ¿Ya? Veamos, chicos, veamos aquí. Como les indicaba, vemos que en esta justamente oración nos está señalando el autor que este terreno era justamente donde ni siquiera parece que se podía ni siquiera brotar agua, ni brotaba agua ni se podía cultivar nada porque estaba lleno de piedras. O sea, era un terreno justamente bastante difícil de trabajar. Ahora, teniendo palabras como yermo, agresivo, aciago, maltrecho y desecho, la palabra adecuada va a ser yermo. Dirán, ¿pero por qué yermo? Explico. Yermo significa árido y hasta podría ser estéril. Por esa razón, ese era el término que estábamos buscando. Agresivo es muy general. Algo agresivo puede ser desde una persona hasta de repente una condición climática. Por lo tanto, agresivo no respondía bien a la idea que estamos desarrollando en el texto. Tampoco pudo ser aciago porque aciago era triste.
Maltrecho es dañado, pero yo hago justamente algo maltrecho cuando de repente un objeto se ha golpeado, se ha caído, se ha rajado, pero no para un terreno. Y tampoco podía ser desecho, porque si habláramos justamente de desecho, hablamos de repente de desperdicio, de basura, pero no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de un terreno. Por esa razón, esa es la palabrita. Metafóricamente agresivo puede ser, metafóricamente sí. Ok, metafóricamente sí. Incluso la palabra justamente, ¿cómo se llama? Agresivo, puede representar justamente la idea de hostil. Pero en esta palabrita, si está yermo, esa palabra ideal. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no estuviera yermo? Imagínense, mentalmente yermo se borra y solamente me quedan agresivo, ciego, maltrecho y desecho. Si es que ahí no estaba yermo, entonces ahí sí tomaba a agresivo. Ahí sí tomaba agresivo. Porque de las cuatro es la que mejor representa la idea de un terreno. Justamente aquí lo hemos eliminado porque agresivo involucra muchas cosas. Es una palabra que puede estar dando muchas ideas a la vez. Sin embargo, estando yermo, yermo es mucho más exacto. Por esa razón, si no estuviera yermo, ahí recién elijo agresivo. Pero como está yermo ahí, se queda yermo. ¿Ya? Vamos a una más. Vamos a la tercera palabra. La tercera palabra es escrita. Vamos a ver cómo aparece en el texto. Dice así, la historia no está escrita. O sea, nadie justamente ya designó lo que va a ser la historia de cada persona. ¿Cuál es el término adecuado para esta expresión? Elíjala bien, porque hay dos palabras ahí que están muy semejantes, pero hay que elegir la mejor. Por ejemplo, me dicen redactada, determinada, por ejemplo, por aquí también proponen que puede ser la D articulada, me dicen la D caligrafiada, por ejemplo, así que estamos entre esas ahí, incluso me puede decir transcrita, ¿ya? Vamos a ver, chicos, vamos a ver. También por aquí me dicen justamente que va a ser la C, que va a ser la A, que va a ser la E, me dicen articulada, me dicen transcrita, así que a ver, vamos a ver, una vez más, recuerden el contexto, siempre el contexto. Ese contexto me permitirá identificar bien el sentido. Ahora, si yo tengo aquí la historia no está escrita, por ejemplo, cuando hablo de escrita es que nadie ya fijó la historia de nadie. Nadie puede decir, tú vas a hacer esto, esto, esto y después vas a hacer esto. Eso es imposible, porque el momento que yo quería hacer algo lo puedo cambiar. Por lo tanto, si hablamos de eso cuando nos referimos a escrita, la palabra adecuada que representa la idea es determinada. Ese es el término que estábamos buscando, determinada. Dirán, pero ¿por qué, profesor, no puede ser redactada si yo cuando digo escrito redacto algo? Una vez más, contexto. Si yo hablo de redactar, hablo de escribir en un papel algo. Pero aquí no estamos hablando de forma literal, sino estamos hablando con una especie de metáfora justamente. Y es por eso que no podía tomar la palabra redactada tal cual está, teniendo la palabra determinada más abajo. Tampoco pudo ser articulada, porque articulada tiene que ver justamente con, en este caso, enlazada, y no tiene nada que ver con el texto. Y tampoco podría ser caligrafiada, porque estaríamos hablando de escritura justamente ello. Y además, caligrafía tiene que ver justamente con colocar con letra hermosa en un escrito, en un papel, por ejemplo. Por esa razón. Si no estaría el texto y solo serían las palabras, si no estuviera el texto y serían las palabras, ahí ya vamos a otra cosita. Ahí tenemos que buscar directamente solamente por los significados cuáles se aproximan más. Por esa razón. Si no estuviera el texto, solamente estuviera la palabra escrita, simplemente escrita, entonces de frente digo redactada, automáticamente. Porque es la que representa el sentido más clásico de escrita. Si no estuviera el texto. Pero como está la lectura, y como generalmente vamos a encontrar las palabras siempre en alguna lectura, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que ver la lectura para sacar de ahí cómo se toma la palabra. Eso justamente no se olviden. ¿Ya? Si no estuviera justamente el contexto, de frente redactada. Esa es la palabra que representa muy bien la idea justamente de ello. Pero como está el contexto, en la lectura, me fijo en la lectura. ¿Qué materia es? Por ejemplo, estamos viendo justamente lo que es un poco razonamiento verbal. Estamos en lo que es comunicación, por ejemplo. ¿Ya? Así que estamos viendo un poquito de todo. Sigamos, chicos, sigamos porque todavía nos faltan 3 palabritas más. Me voy ahora a las 3 siguientes. Ahí están las 3 siguientes y con ellas estamos cerrando lo que es la lectura. Veamos aquí, la siguiente va a ser la palabra tremenda.
Veamos cómo aparece en la lectura la palabra tremenda. Aparece así, dice así la lectura. Esta certidumbre, certeza, esta certeza pone sobre nuestros hombros una tremenda responsabilidad. O sea, una responsabilidad bastante grande. Por lo tanto, ¿cuál será el sentido de tremenda en esa oración? Me dicen que va a ser enorme. Hasta ahora me dicen que va a ser, en este caso, la D. También por aquí Hugo, Daniel, Héctor, Cristóbal me dicen dantesco. Incluso tenemos claro lo que significa dantesco, que es un término bien curioso. Me dicen que va a ser justamente enorme. Prácticamente la mayoría me dice el término de la D, o sea, enorme, por ejemplo. Y si claramente vemos la palabra tremenda, tenemos en cuenta que claramente enorme será el sentido que estamos viendo. Algo enorme, cuando se habla de tremenda en el texto, representa bien la idea. Dirán, ¿y por qué no pudo ser dantesco? Que la palabra suena muy bonito. Explico. Dantesco es algo horrendo. Les pongo un ejemplo. Imagínense, ustedes van por la calle caminando tranquilamente, por ejemplo. Se van a su casa tranquilamente. Y al doblar la esquina, encuentran a 5 personas decapitadas. Lo que ahorita están viendo es algo dantesco, horrible. La palabra dantesco viene del famoso Dante Alighieri, un escritor italiano, que escribió la Comedia, en donde señalaba un viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y la palabra dantesco surge cuando Dante estaba en el infierno mirando los horrores que, según el redactor, se presenciaban ahí. Por esa razón, si ustedes en un momento usan la palabra dantesco, esa palabra está refiriendo a algo horrendo, es algo tan pero tan horrendo que los impacta profundamente. ¿Ya? Eso justamente es dantesco. Y en esta lectura, pues dantesco no tenía nada que ver. Por esa razón, enorme, si es el término que estamos buscando. Una más, y estamos por terminar, ya falta poco para terminar. Una más. Tengo la palabra coartada. Vamos a ver cómo aparece en el texto. La palabra coartada aparece así. Desde luego, y no nos permite buscar coartadas para nuestros fracasos. O sea, no nos permite buscar excusas. Si fracasamos fue porque no le pusimos de repente mucha fuerza, mucha energía, mucha persistencia. ¿Cuál será la idea de coartada? Disculpa, artimaña, celada, argucia o dilación. Interesantes las palabritas. Así que a ver qué me dicen ustedes, chicos. Me dicen justamente disculpas, la A. Me dicen también que podría ser artimañas, la B. Incluso me dicen que puede ser la C o la D, celada o argucia. Están justamente esas ideas justamente. Así que vamos a ver. Como les indicaba, en esta parte, cuando se dice coartadas, señala justamente que no debe haber ese tipo de excusas. No hizo esto porque me faltó esto. No hice esto no porque me quedé dormido. No hice esto porque estaba de viaje. Excusas no valen. Si se hizo fue por algo. Si no se hizo, se acepta la responsabilidad y se busca no volver a cometerla. Por lo tanto, si hablamos de coartadas ahí, nos referimos a ello con la palabra disculpas. Esa palabra de la A era la adecuada. ¿Por qué no pudo ser lo demás? Lo explico aquí, muchachos. ¿Por qué no pudo ser artimaña? Una artimaña viene a ser un plan que se va a elaborar para poder a veces dañar a otra persona. ¿No tiene que ver con eso? ¿Por qué no pudo ser celada, por ejemplo? ¿Por qué no tiene que ver con un tipo de obsesión? No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué no pudo ser argucia? Una argucia viene a ser algún tipo de plan que busca sacar provecho a algo. Tampoco tiene que ver con el texto. ¿Por qué no pudo ser dilación? Porque dilación tiene que ver con explicación. Tampoco tenía que ver con eso. Por eso, disculpa era el elemento que estábamos buscando aquí. Y entramos a la última palabra con la cual terminamos nuestra parte de la lectura. Veamos la última palabra que dice agraviado. Primero vamos a ver cómo aparece en la lectura. Aparece así. Pero también constituye el más formidable aliciente para los pueblos que descienden agraviados o desposeídos. O sea, aquellos pueblos, por ejemplo, que ellos sienten que realmente no han sido considerados, que los han apartado, que los han alejado, por ejemplo. Así que
¿Cuál será el elemento que será el sinónimo de agraviado? Me dicen que puede ser golpeado. Me dicen que puede ser olvidado, o sea, la A. Me dicen justamente que puede ser esas ideas. Así que, a ver, vamos a ver. Como le señalaba, la idea de agraviarse aquí justamente involucra aquellos pueblos justamente que no han sido justamente partícipes de los cambios, los han dejado de lado. Por lo que la palabra más adecuada para representar el sinónimo de mi término va a ser la palabra humillado. ¿Por qué no pudo ser olvidado? Porque hay algo más justamente que aparece en este texto. Y es la palabra que está al costado. Desposeídos. ¿Qué significa desposeídos? Que les han quitado todo. Y si a mí me quitan todo, ¿yo cómo me siento? Siento que me han ofendido, que me han dañado, que me han perjudicado, que me han atacado. Porque a nadie le gustaría que le quiten sus cosas, porque han trabajado por ellas. Por esa razón, ahí la palabra humillados es mucho mejor que el término olvidado. ¿Ya? Esa palabra, junto con desposeídos, representa muy bien la idea de mi lectura. Ese es el término que estamos buscando. ¿Por qué no pudo ser golpeado? Porque golpeado es algo muy literal. De repente agarró a palos. Además, no tiene que ver exactamente golpeado con lo que es la humillación, que sí estará presente cuando mis posesiones me las quitan, se las llevan. Eso claramente la palabra humillado la presenta muy bien. Esas son justamente las habilidades. ¿Qué es celada justamente? La celada tiene que ver justamente con celar a una persona, o sea, con estar constantemente siguiendo o importunando a una persona determinada con algún tipo de actividad. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una enamorada o un enamorado que constantemente está que me llama, que me escribe, que me llama, que me busca, entonces yo digo, me están celando, están haciendo una celada, justamente ellos. Están ya de forma justamente determinada, como que abusando de mi de repente justamente actividad y están constantemente importunándome, constantemente entrometiéndose en lo que estoy justamente haciendo, con forma un poco obsesiva, por ejemplo. Eso tiene que ver lo que es la parte de la celada. Así que chicos, esas son justamente las ideas dantescas. Dantesco justamente es algo horrendo, Maite. Algo horrendo, algo horrible. Eso es algo dantesco. ¿Ya? Así que chicos, ahí tenemos nuestras ideas. ¿Qué es formidable? Formidable es algo, puede ser muchas cositas. Pero la idea de formidable es algo bueno, justamente. Un evento formidable es un evento que fue provechoso, que fue bueno. Una actividad formidable que sí, algo que fue provechoso, lo bueno. ¿Qué es aliciente? Qué bien que pregunten, chicos, me gusta que te preguntan las cosas. ¿Qué es aliciente? Aliciente viene a ser un impulso, algo que impulsa a hacer algo. Por último, argucia. Una argucia viene a ser una trama o un plan que va a intentar sacarle provecho a algo o aprovecharse de algo o de alguien. ¿Ya? Esas son justamente las ideas que estamos poniendo aquí. Voy a intentar de repente enviarles la diapositiva después. Voy a intentar, si es que vos ustedes pueden, lo voy a intentar. Ya chicos, así que de esa manera estamos ya justamente llegando a la final. ¿Qué es la dilación? Perfecto. La dilación viene a ser un tipo de explicación que se da sobre algo. Es la dilación. ¿Ya? Dilación, explicación sobre algo. ¿Ya? Justamente, qué bien, justamente eso me parece genial. Toda la gente, si le gusta aprender, es lo mejor del mundo. Cualquier persona, hasta los profesores tienen que gustar aprender porque de ahí justamente uno puede avanzar. ¿Ya? Y no artimaña, por ejemplo. Bueno, artimaña, como les decía, pide hacer algún tipo de plan, algún tipo de, en este caso, planificación, algún tipo de trama que se va a plantear para, por ejemplo, aprovecharse de alguien. Eso también usted ve esa artimaña. ¿Ya? Así que ahí tenemos una idea. Dilación no tiene que ver con dilatar, no exactamente. Dilación y dilatar no son lo mismo. Dilatar justamente tiene que ver con lo que es extender algo. Dilación con explicar algo. No tienen lo mismo. Dilatación y dilatar tienen que ver con algo. Dilatación tiene que ver con algo justamente que se extiende y dilatar justamente también lo mismo. Dantesco, como decía, algo horrendo, algo horrible, algo horripilante. Eso es algo dantesco. ¿Ya? Para que vean que tiene unas palabras bastante curiosas que se presentan ahí. ¿Ya? Así que chicos, ahí está justamente el final ya de nuestra lección porque estamos llegando hasta el límite.
Les agradezco mucho por su participación, por su intervención, por sus preguntas especialmente. Me gusta que pregunten ustedes porque eso me demuestra que están con interés de aprender algo y eso me encanta. Así que eso sería genial. Y como siempre, pues claramente me voy despidiendo aquí. Les invito justamente a la participación de nuestro grupo justamente, donde desarrollaremos más de este tipo de actividades, porque recuerden que lo que involucra la comprensión lectora prácticamente va a estar presente en toda su vida. Por lo que si ustedes manejan comprensión lectora, saben comunicar y utilizar las palabras adecuadas, no tendrán problemas después para entender cualquier cosa que se les pueda presentar. Ya, muchachos. Así que, ya saben ustedes, están cordialmente invitados. Y de esta manera me voy despidiendo ya de la sesión. Dejaré ya de compartir mi pantalla. Dejo de compartir mi pantalla. Por aquí un momentito. Ya está. Y ya nos veremos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por haberme escuchado y por